las cimentaciones o los soportes para equipos rotativos y reciprocantes. Vamos a empezar por acá. Tener en cuenta que, nada, esto es un equipo que está vibrando, un equipo dinámico, o sea que aquí cuando decimos dinámico, esto es cierto, no es como algunos fenómenos dinámicos que transformamos en estáticos. Entonces utilizamos mucho palabras como la carga pseudo estática, porque bueno, viene de un proceso de aplicación de carga lenta que luego transformamos en una carga estática para diseñar. No, aquí esto vibra, aquí esto está oscilando, esto está golpeando, esto está impactando en una superficie y por lo tanto necesitamos un soporte que sea rígido. Entonces, cuando hablamos de cimentaciones superficiales, hablamos del concepto del bloque rígido, ¿ok? Del bloque de concreto, en el que incluso tomamos en cuenta todo el componente del equipo acoplado al bloque. O sea, todo esto forma parte de la respuesta integral, pero yo tengo que modelar la acción integral de equipo con el cimiento. O sea, el equipo tiene un soporte, una base, unos mecanismos de conexión. Todo eso yo tengo que considerarlo en mi análisis para tener un sistema equipo cimiento como tal. Luego hay casos específicos de geotecnias complejas y ya para sistemas dinámicos de muchas revoluciones, de altas revoluciones, como el caso, por ejemplo, de los turbogeneradores, de las turbinas, en donde puede ser conveniente apoyarnos en cimentaciones profundas, en pilotes. Acá el cálculo se complica bastante desde el punto de vista de respuesta vertical y lateral del pilote, efectos de grupo, el manejo de las rigideces rotacionales, las distribuciones de rigidez en todo el sistema y el acople del sistema de cimentación con la superestructura, que es un tema que también revisamos acá porque ya al existir un sistema de pilotes, por ejemplo, entonces ya hay una conexión que yo tengo que garantizar entre el pilote y la losa de fondo del sistema, como este proyecto que está acá, por ejemplo, que es de un soporte de una turbina existente que nos tocó evaluar hace unos años. Y acá hay que hacer todo un tratamiento para garantizar el acople adecuado entre ambos componentes y que la respuesta que estamos modelando realmente reproduzca lo que tenemos en sitio. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué cargas típicamente consideramos en estos proyectos? Bueno, cargas permanentes, primero que nada, cargas habitacionales, peso de equipos, accesorios, tuberías, válvulas, peso propio de la cimentación, todo esto es carga permanente. Esta información que típicamente recibimos del fabricante, en la gran mayoría de los casos, estos fabricantes obviamente son entes especializados en este tipo de proyectos, entienden no solo el proceso de fabricación del equipo, sino lo que viene después y por lo tanto típicamente recibimos un diagrama de cargas donde se muestran todas las cargas verticales, las cargas horizontales y también hay algún mecanismo de respuesta en particular que haya que considerar en el diseño. Todo esto viene en diagramas de carga, cargas permanentes, cargas de operación. Todo esto lo presenta el fabricante y en algunos casos hay que tener reuniones para aclarar estas cosas. Uno domina los conceptos básicos de equipos rotativos, equipos reciprocantes y el funcionamiento general de una turbina. Pero hay equipos que tienen variaciones, hay cosas que cambian en la industria que van cambiando, van variando y bueno, no lo tienen que explicar porque no sabemos cómo funciona eso, entonces tenemos que reunir, entonces mira, explícame cómo es esto, mira, esto golpea acá, esto tiene una dilatación acá, entonces ok, uno toma nota y de aquí viene esta carga y esto participa conjuntamente con esto, entonces todo este proceso de información obviamente es recomendable siempre tenerlo mediante reuniones para luego también tener esto por escrito. Primero entenderlo conceptualmente y luego, mira, necesito esto por escrito porque ya esto se va a transformar en un modelo, en un diagrama de cargas como tal, ¿no? Tenemos cargas vivas, cargas variables que producen el personal, las herramientas, el equipo de mantenimiento, materiales, etcétera. Aquí doy unos valores de referencia, típicamente para personal unos 300 kilos por metro cuadrado. Para todo lo que es mantenimiento, materiales, estamos en el orden de 1200, pero ojo, que si tenemos turbina, turbogeneradores y estos, llegamos a valores enormes. Estamos alrededor de los 2000 y tantos kilos por metro cuadrado. Sobre todo por los componentes. Cuando estas turbinas se le hacen el mantenimiento, hay que tal cual instalar una grúa al lado, un sistema de izado de todas estas piezas, todos estos componentes, el desmontar. Incluso en algunos casos hay que planificar la ubicación de estos equipos de izado para que estén en soportes adecuados y aún así
todas las herramientas y todo el equipo y todos los accesorios que se utilizan en el desmontaje, en el montaje, en el proceso de calibración, pesa un montón. Entonces, por eso hablamos de valores de carga tan importantes, ¿no? Tenemos cargas de operación, ya el funcionamiento normal de la máquina, funcionamiento normal del equipo. Acá puede aparecer, por ejemplo, el torque que desarrollan ciertas máquinas entre el mecanismo del impulso y el propio elemento que está impulsado. Y otras pueden ser incremento térmico, conexión de tuberías, que como les digo, esto es información que recibimos del fabricante. Luego tenemos el torque debido a carga de operación ya directamente, analizándolo puntualmente, porque esta va a ser una componente a la que le prestamos mucha atención. Hago referencia específicamente ahora al caso de los turbogeneradores. Fíjense que ahí hablamos de un torque respecto al eje, respecto al shaft del equipo, que sería esta línea punteada que se observa acá. Y aquí lo que típicamente o conceptualmente manejamos es, bueno, hay un acople entre el rotor y el estator del generador y esto produce un torque que viene a ser igual en magnitud y opuesto en dirección al impulsor y a la máquina impulsada. Realmente, para eso, como les digo, hay un diagrama para entender cómo responde todo. Fíjense, por ejemplo, en la turbina de torque normal, fíjense, tenemos este tipo de rotación que fíjense que es opuesta a la rotación del eje. La rotación del eje va en esta dirección horaria y fíjense que la turbina se está dando una rotación antihoraria. ¿Cómo lo sabemos? Porque fíjense las reacciones de las flechas acá abajo, ¿ven? Esta está en esta dirección apuntando abajo y esta está en esta dirección apuntando hacia arriba. Entonces, esta dirección es opuesta a lo que sería la rotación del propio eje de la máquina. Pero en el caso del generador, la carga de torque normal por operación está en la misma dirección de la rotación del eje. Y fíjense que aquí lo vemos en estas flechas de color rojo acá, que están hacia abajo, y estas flechas de color rojo que están hacia arriba. ¿Ok? Hay un componente que no está indicado acá en esta imagen, pero ya se los voy a mostrar en una foto, que viene a ser la caja reductora, que en este tipo de turbinas es algo muy común conseguir en la mayoría de este tipo de sistemas. Hay otras variaciones para el caso eólico y hay otros funcionamientos específicos, pero para este en particular vamos a conseguir por acá una caja reductora que allí se concentra toda la vibración del sistema y es un punto crítico de diseño. Y si es un sistema existente, pues también esta información puede servir para estar dentro de la industria y hacer inspecciones, evaluaciones, etcétera. Entonces, si es un sistema existente, es un punto crítico de control, un punto crítico de chequeo como tal. Entonces, bueno, esos torques típicamente se aplican sobre la cimentación como pares de fuerza estática en dirección vertical, tal como se observa acá. Y bueno, ahí hay que ubicar el center line de la máquina y bueno, hay que hacer todo el desarrollo de las resultantes a partir de esos valores de torque que tenemos el fabricante y hacer la descomposición para evaluar ya la respuesta en el soporte como tal. Esos ejes pueden tener múltiples soportes, entonces fíjense que acá también hay que entender qué ocurre en cada parte del shaft o del eje, porque en algunos casos, dependiendo de la ubicación del eje, voy a tener entonces estas diferencias de torque, como se observa acá, y esto va a traer un efecto torsional también sobre el sistema, porque esto se acopla rígidamente sobre los soportes, sobre las plataformas, y al darse estas respuestas con torques diferentes, vamos a tener unos mecanismos de respuestas torsionales en lo que es la superficie de apoyo. Y esto lo vamos a poder modelar y vamos a poder validar las vibraciones cuando todo está en fase hacia una misma dirección de torque o cuando cambia la dirección del torque como tal. Y esta sería la respuesta general del concepto de la masa excéntrica, que es lo que gobierna la respuesta principal de los equipos rotativos. Y ya vamos a ver más adelante que, bueno, esto es uno muy común, de por sí aprendemos a diseñar esto partiendo de acá, del caso de los rotativos, para después movernos a reciprocantes, turbinas y el resto de los equipos vibratorios. ¿Ok? Desde el punto de vista de cimentaciones como tal, hay unas cargas que recomiendan algunos estándares para grandes equipos sobre cimentaciones superficiales o profundas, etcétera. Y sobre todo si no tenemos información del fabricante, que esto ocurre siempre en las primeras fases. Esto siempre es algo que trae muchísima discusión acá, porque, como les digo yo siempre, yo vivo en el mismo mundo que ustedes y yo sé que cuando estamos en la primera fase del proyecto no tenemos nada. Tenemos un requerimiento del cliente. Mira, yo tengo que diseñar esto,
pero no tengo nada. Tengo este equipo y tengo este catálogo, pero los catálogos comerciales no nos dicen todo. Los catálogos comerciales nos darán la velocidad en RPM, tendremos algún peso de referencia y poca cosa. ¿Ok? Entonces, claro, hay que empezar a asumir algunas cosas para poder tener unos dimensionados iniciales. Nos basamos en conceptos como la relación de masa, que ya se las voy a mostrar, y empezamos a utilizar lo que podemos tener a la mano para hacer un dimensionado inicial y poder estimar de repente un impacto a nivel de dimensiones, ubicaciones, aspectos constructivos, pero ya luego tenemos que tener la información del fabricante para poder validar el diseño. Esto siempre yo lo digo y hay veces que no, es que nunca me va a llegar, no, es que hay una persona que va a suplir del equipo o hay una persona que hace mantenimiento a un equipo existente, a esa persona hay que pedir la información que se necesita porque si no esto no tiene ningún sentido, ¿ok? Es un punto importantísimo que lo vamos aclarando de una vez porque esto no puede salir de una caja negra. ¿Ok? Esto es como que vamos a enseñar la cimentación de un edificio y bueno, vamos a asumir la carga. No, esto tiene que venir como dato de referencia. ¿Ok? Entonces, bueno, hay algunos valores. Fíjense que la fuerza vertical equivalga al 50% del peso total de la máquina. Para el caso horizontal, entre un 25 y un 10% del peso total de la máquina, dependiendo de las direcciones horizontales. Y bueno, se añaden a las cargas gravitacionales y actúan en el center line del eje del equipo. De manera que con esto yo estoy considerando una respuesta global del sistema y lo que sí es que no se hacen de forma concurrente, sino que vemos el impacto de cada una de ellas en cada una de las direcciones de análisis. ¿Ok? Luego también tenemos cargas de construcción y mantenimiento, cargas de levantamiento e instalación, pruebas hidrostáticas, cargas temporales en el proceso de instalación o mantenimiento del equipo. Y bueno, hay una guía que recomienda la 6351, que es la ACE 37 también para involucrarnos un poco más con el tratamiento de estas cargas como tal. Hay un tipo de carga que ya se darán cuenta que definitivamente el acople con el fabricante es importantísimo, que es la carga catastrófica. La carga catastrófica es interesante explicarla y que la visualicemos porque esta carga puede venir, por ejemplo, por mal funcionamiento del equipo, cortocircuito del generador, desalineación, rotores arqueados en turbinas de vapor. Fue una experiencia que tiene que ver con este plano de detalle que está acá, en una turbina existente esto eran 30 megavatios aproximadamente, una industria muy, muy grande, una industria papelera. Y acá había un problema primero, de desalineación que terminó arqueando también el rotor en una turbina de vapor y esto tenía un problema de vibración súper severo en todo lo que era el soporte por un tema de funcionamiento de la turbina. Entonces, claro, eso viene a ser ya una carga catastrófica que desde el punto de vista de cálculo hay que dar ciertos valores de referencia si yo la voy a considerar en el diseño, pero claro, tengo que tener una información previa, una información preliminar, ¿no? Incluso el tema del cortocircuito, esto es una carga que cuando estamos trabajando con ingenieros electricistas, vamos a enseñar, por ejemplo, soportes de subestaciones eléctricas o cualquier sistema donde la condición de cortocircuito se traduce en solicitaciones importantes. Esto es un dato de referencia que viene en el proyecto y lo utilizo en el proceso de dimensionado. Estas cargas catastróficas se aplican en los apoyos, dependiendo de la condición de apoyo que tengamos, forma vertical, horizontal, etcétera. No trabajan conjuntamente con carga sísmica. Obviamente no vamos a pensar que la carga catastrófica por desalineación, porque se dobló el rotor, lo que sea, coincida con el sismo. Cuando me hacen esa pregunta yo siempre digo, bueno, entonces que se caiga, porque obviamente eso no debería ocurrir al mismo tiempo por temas probabilísticos. Y bueno, ya entonces esas cargas, cuando ya las tenemos en referencia como dato de entrada del fabricante y del equipo de proyectos, ese torque de emergencia se aplica como una carga estática y lo que se hace es utilizar un factor de magnificación que modifica la condición de torque normal. ¿Ok? Entonces eso, tal cual, lo revisamos, lo conversamos, lo analizamos. También vemos un poco casos históricos, que otra situación de proyecto se haya utilizado y que arroja la respuesta para esos casos y con eso ya se tiene un valor de referencia. Aquí 20 megavatios, perdón, que había dicho 30, 20 megavatios, era la turbina de esta industria. Aquí está algunos de los planos de referencia iniciales y aquí está el soporte. ¿Ven? Eso lo había mostrado anteriormente, estuvo apoyado sobre pilotes y bueno, se hizo toda la evaluación de la respuesta del soporte estructural para esta turbina en particular y acá este era el punto álgido de la evaluación, ¿no? Porque
la desalineación, el desbalanceo, todo este problema de funcionamiento se siente fuertemente en este punto, en el punto de la caja reductora. Acá lo que hicimos para poder entregar un diagnóstico inicial del problema fue tomar mediciones de vibraciones en todos los alrededores de la caja, tanto en el punto de la plancha de soporte de la caja, la extensión de la plancha, los pernos de anclaje. Ahí incluso detectábamos que para cierto lapso de tiempo se aflojaban la tuerca de los pernos en algunos sitios y esto modificaba radicalmente entonces las vibraciones, ¿ven? Entonces había unos puntos de control que se chequeaban prácticamente a diario para poder construir unas gráficas de velocidad y a partir de la velocidad de vibración en los diferentes puntos de estudio, bueno, saber lo que está ocurriendo en la caja, en la base, en el tornillo, en la lámina, en el hormigón. Y lo que fue ocurriendo acá es que, claro, si hay un proceso de agrietamiento, ¿qué pasa cuando el hormigón se agrieta? Cambia su módulo de elasticidad. Ustedes calculan un módulo de elasticidad original en condición sin agrietamiento y ya luego que tenga un proceso de vibración, si estas vibraciones ya exceden ciertos límites, ya va a haber un proceso de agrietamiento incipiente y eso tiende a modificar el módulo de elasticidad hormigón. ¿Qué ocurre? Que se va incrementando aún más la vibración. Entonces las vibraciones son complejas porque a medida que se dan los valores de vibraciones, si no están controlados a que se mantengan en un rango de control de agrietamiento apropiado, lo que va a ocurrir es que este agrietamiento comienza a modificar propiedades mecánicas del sistema de soporte y hace que la vibración se torne mucho peor. ¿Ok? Entonces, fíjense que es interesante estos conceptos, no solo desde el punto de vista de diseño, de repente alguno trabaja en la industria y dice, ah, pero es que yo realmente nunca estar involucrado en el diseño de la base de la turbina. Sí, pero de repente te toca inspeccionarla, evaluarla, chequearla, hacer algún trabajo de patología y esta es la información que se utiliza como referencia para ese tipo de evaluación en particular. ¿Eh? Obviamente está el caso del que sí se enfrenta al diseño desde cero, está el caso del que revisa los sistemas existentes como tal tipo de equipos dinámicos que estaremos abordando acá principalmente, y esto es importante también destacarlo porque la industria de maquinaria es enorme. Bueno, los equipos rotativos, aquí manejamos el concepto de la masa desbalanceada, es lo que les mostraba antes en una de las láminas, este que está acá. Tengo una masa que tiene una excentricidad respecto al eje de rotación y ella comienza a rotar, comienza a girar. Entonces esa masa está tal cual, desbalanceada, tiene una excentricidad respecto al centro de rotación y eso produce una vibración completa sobre el sistema. ¿Eh? Típico de cualquier equipo rotativo convencional, como una bomba, por ejemplo, una bomba rotativa funciona de esa manera. Los equipos reciprocantes son un poco más complejos porque combinan el efecto de un movimiento periódico, como se observa en este costado de la imagen, y ya luego un movimiento alternante. Fíjense que es lo que está dado acá por el punto A y B. Entonces hay una combinación de movimiento periódico con movimiento alternante y esto es algo que podemos analizarlo desde el punto de vista de funcionamiento de equipo, pero siempre voy a caer en lo mismo. Requerimos información del fabricante para poder hacer el tratamiento adecuado. Lo que sí hacemos acá es unos casos preliminares para entender en un equipo genérico cómo funciona la vibración por rotación, cómo funciona la vibración por equipo reciprocante a nivel de funcionamiento de la maquinaria, pero ya luego para nosotros esto es un dato de entrada. Luego está el equipo de impacto que va golpeando de forma esporádica sobre una pieza, sobre una superficie, y eso se transmite de manera indirecta a la cimentación. A nivel de frecuencia, podemos decir que esto tiende a tener una frecuencia menor a los anteriores. Incluso equipos de impacto de alta frecuencia que estarían golpeando constantemente, que sea en la industria metalúrgica, realmente en la gran mayoría de los casos tendrán frecuencias de impacto mucho menores a las frecuencias de rotación y mucho menos que la dada por un equipo reciprocante, para que lo tengamos como referencia. Esta aclaratoria es interesante porque hay más equipos. Hay equipos de zaranda, hay equipos para moliendas de rocas en la industria minera, hay equipos para procesos de filtros y de tamizados. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hay es que entender cómo funciona esto con los equipos genéricos, con los rotativos, con los reciprocantes, con los de impacto, porque al final que vamos a tener una componente vertical, una componente horizontal, una componente rotacional. Hay veces que me preguntan, mira, pero si yo tengo un equipo que hace esto y esto y esto y se usa para moler esto y pongo la madera acá, entonces yo les digo, mira,
Lo que hay que entender cómo funciona el equipo. O sea, lo importante es entender cómo funciona el equipo. Ese equipo, con la complejidad que tenga, para nosotros será un diagrama de cargas. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Transformar el funcionamiento del equipo en un diagrama de cargas. Y luego que tengo el diagrama de cargas, aplicamos estos procedimientos, sea zaranda, sea rotativo, sea un equipo para tamiz, sea un equipo que sirve de control de filtro, de molienda de rocas, lo que sea. ¿Ok? Simplemente es entender cómo funciona a nivel mecánico para poder transformarlo en un diagrama de cargas. Y eso nos lleva a lo que sería la clasificación de maquinaria según la velocidad, según la excitación del sistema. Tenemos equipos típicamente de baja frecuencia, entre 0 y 300 revoluciones por minuto. Nada de esto es absoluto, son valores referenciales, porque alguien pudiese decir, no, baja frecuencia es hasta 250, porque lo conseguí en este autor. Sí, esto no es rígido, pero sí, esto son valores referenciales para entender si estoy por debajo de 300 revoluciones por minuto, por lo general eso es algo de baja frecuencia. Estoy entre 300 y 1000 revoluciones, es algo de media frecuencia. Alguien pudiese decir, mira, medias de 300 a 800. Puede ser, ¿ok? Pero simplemente son valores para que los tengamos como referencia cuando iniciamos el proyecto. Alta frecuencia, cuando ya estoy por encima de 1000, por debajo de 3000. Y muy alta frecuencia ya por encima de 3000, que ahí entran los turbogeneradores, las turbomáquinas, todo lo que es los turbodinamos, todo eso ya entra como equipo de muy alta frecuencia. Yo siempre, cuando hablo de esto, por allí creo que hay algún vídeo donde lo digo y lo vuelvo a decir ahora. A mí me gusta mucho asociar la velocidad con el sonido porque cuando entramos a una industria y vamos caminando en una empresa, en un sitio de manufactura de cualquier tipo, uno está escuchando los equipos y siempre comento que un equipo de baja frecuencia tiende a tener sonidos graves, tiende a ser un equipo de baja frecuencia. Un equipo de muy alta frecuencia, un equipo que tiende a sonar y esto lo hago yo siempre en clase, sea nivel de máster, nivel de pregrado, lo que sea. Yo siempre les hago este ejercicio porque de verdad es importante que estemos en el sitio y que, mira, es que vamos a diseñar una base para un equipo como este. Y si estoy parado ahí al frente y ese equipo está sonando, ya yo sé que voy a diseñar una cimentación para un equipo de alta frecuencia. Entonces necesito bastante información del funcionamiento. Es más, es bueno verlo, grabarlo, tomar fotos y este tipo de cosas, ¿no? Porque eso nos va a servir como insumo y como referencia para lo que hagamos después. Tipos de soporte o tipos de cimentación. Obviamente, los típicamente usados, los tipo bloque, como se observa acá, en donde aprovechamos el concepto de la masa y obviamente la rigidez asociada. Pero es muy importante tener en cuenta que aquí jugamos con un tema de masa. Tenemos una componente de rigidez y una componente de masa. Los tipos pórticos, que como el caso que les mostraba antes, que realmente el que sea tipo pórtico funcionaría para superficial o para profunda, simplemente acá destacando el aspecto de la superestructura, donde una característica importante es que estos son pórticos rígidos. Tengan en cuenta que acá no hablamos de un pórtico de columnas de 30 por 30 con una viga de 30 por 40. No, no, no. Acá todo es grande, ¿ok? Acá son geometrías importantes, volúmenes importantes, o sea, acá hablamos de masa, rigidez, porque aquí estamos controlando un tema de vibraciones de sistemas de alta frecuencia. Yo tengo que controlar que la respuesta del conjunto, equipo, soporte, esté dentro de los valores que indique el estándar con el que yo estoy utilizando, sea ISO, sea ACI, sea recomendación del fabricante, de la industria donde estoy trabajando. Van a haber diferentes criterios para fijar esos valores límite. Entonces, en este caso, necesito algo robusto para poder controlar estas vibraciones como tal. Acá yo no hablo de centímetros ni milímetros. Acá hablamos de micras, ¿ok? Acá hablamos de micrones como tal. Hablamos de valores que no son perceptibles a los humanos. Entonces, para ello requiero de soportes muy rígidos, muy robustos para poder controlar el tema de vibraciones. Luego puedo tener el caso sobre pilotes, como les decía, que acá sí, el tratamiento de la superestructura será equivalente, sea superficial o profunda, pero cuando nos vamos a la profunda, hay que tomar en cuenta los efectos de respuesta dinámica de esos pilotes, tanto laterales, verticales, rotacionales, y ya cuando pasamos al nivel de considerar la rigidez del sistema suelo-cimentación, que son los fenómenos de interacción sobre la estructura,
ahí es donde vamos a ver la realidad de todo esto, ¿ok? Siempre partimos de un sistema de base rígida para luego pasar a un sistema con interacción sobre la estructura, teniendo claro ya el sistema suelo-cimentación que vamos a utilizar. Otro punto que abordamos acá, que yo siempre indico, por favor, no perder esto de vista, es importantísimo, es el sistema de cimentaciones sobre resortes o aisladores. Acá, ¿qué ocurre? Que es que, fíjense, pueden haber varias configuraciones. El aislamiento o el aislador puede venir como parte del equipo, haciendo que el equipo del aislador sea en el sistema dinámico completo, como se observa acá en esta imagen, como se observa en esta foto. Desde el punto de vista de diseño, buscamos que prácticamente la cimentación, el soporte, la base esté sometido a cargas estáticas únicamente, ¿ok? Debido a que esos aisladores, esos componentes de soporte van a reducir en gran medida la componente de fuerza dinámica. Eso es interesante destacarlo por varias razones. Uno, que muchos fabricantes para equipos de tamaños de medio a pequeño, de pequeño a medio, utilizan esta solución porque ¿qué hacen ellos? Garantizan que no tengamos que complicarnos en el soporte desde el punto de vista de respuesta porque ya este sistema de aislamiento resolvió el problema de las vibraciones y esto es muy versátil en ciertas industrias para ciertas aplicaciones. Pero hay una muy interesante que yo siempre menciono. A mí me preguntan mucho, mira, yo tengo una losa existente que fue construida en el año 78. Ok. Y esa es de una estructura existente donde no habían equipos. Y yo, ok. Y ahora en el 2025 vamos a instalar unos equipos vibratorios de 700 revoluciones. Entonces yo quiero modelar eso. Y yo le digo, ok, pero ¿para qué tú quieres modelar eso si eso va a arrojar que no tiene ningún sentido? Porque obviamente ese sistema de placa, ese sistema de losa, ya sabemos que no está diseñado para eso. Más bien vamos a ver si ese sistema de placa de losa soporta por lo menos el peso propio del equipo. Vamos a revisar el asunto por allí. ¿Qué pasa? Que hay industrias donde, adicional a los componentes principales del edificio de procesos o lo que sea, hay que estar instalando estos sistemas en muchas partes. Además, van en sitios aleatorios, lo que indica el diagrama de proceso. Y ahí quien manda es el diagrama de proceso. Olvídense que un ingeniero civil va a mandar a que no, esto para que se garantice el centro de masa, el centro de rigidez, olvídense de eso. Este equipo va aquí y vibra 800 RPM y este equipo viene acá y vibra a 600 RPM y este equipo va por allá arriba en el voladizo y vibra a 500 RPM. Y ahí es donde tiene que estar, porque eso es lo que pide el proceso. Entonces, en esos casos, estos sistemas de aislamiento son la solución mágica, la solución perfecta, porque ellos van a minimizar todo lo que es el mecanismo de respuesta dinámica y la transferencia al sistema estructural estará gobernado principalmente por componente estática y una pequeña componente dinámica, así estará. Pero si el diseño está hecho adecuadamente, aquí hablamos de un coeficiente de transmisibilidad, hablamos de repente de pasar un 10%, un 15% del componente dinámico, que está bastante bien, ¿ok? Desde el punto de vista desde el punto de vista de respuesta de sistema, cuando la componente dinámica está entre un 15 y un 20% máximo, podemos decir que el análisis para componente estática gobierna bastante bien la respuesta. Esto está dicho incluso hasta en el área de tableros de puentes, ¿ok? Entonces, fíjense que cuando vamos a lo que sería el manejo de estos sistemas, se utiliza en muchos casos el concepto del bloque de inercia. Bloque de inercia, ¿qué es lo que hace? Bueno, que el equipo tiene un peso, él tiene un peso propio y él con su soporte y su mecanismo, sus patas y todo el acople que él tiene con el sistema tiene una masa. Pero resulta que esa masa es insuficiente para limitar las respuestas ante vibraciones y llevarlas a valores aceptables. Ya vamos a hablar un poco de esos valores aceptables. ¿Qué ocurre? Que entonces yo tengo que suplir de una masa que me permita controlar las vibraciones. Entonces desarrollo un bloque, ¿eh? Desarrollo un bloque de cimentación. Cuando trabajamos con un bloque de cimentación, incluso yo puedo combinar el bloque, la masa, con los aisladores o con los resortes como está acá, o puedo trabajar con un bloque, una cimentación superficial que va apoyado directamente sobre el terreno. Acá hay varios aspectos interesantes. Las ecuaciones que están dadas en los códigos, en los estándares, en los métodos de cálculo, son ecuaciones que consideran el concepto de la cimentación rígida. ¿Ok? Cimentación rígida. Quiere decir que cuando vamos a dimensionar una cimentación superficial, entendemos que es una cimentación rígida, tal cual.
Y eso nos va a permitir una facilidad en el proceso de análisis de respuesta global, porque si es rígido, podemos en cierta forma decir que la respuesta en vibraciones de este punto debería ser muy similar a la de este punto, debería ser muy similar a la de este punto, porque bueno, es un sistema que responde de manera rígida. Ah, que en la realidad hay una ligera diferencia entre un valor y otro de un 2%, un 3%. Bueno, obviamente porque el sistema perfectamente rígido tal vez no lo podamos conseguir, pero sí vamos a conseguir una rigidez tal en el que garanticemos una uniformidad en las vibraciones como tal. Si por el contrario, ese bloque no es un sistema rígido, sino que es un sistema que tiene un espesor menor por limitaciones de espacio, por consideraciones de proyecto, por funcionamiento de equipos y acoples, lo que sea. Entonces, en ese caso, vamos a tener que recurrir a un modelado en elementos finitos. Vamos a tener que trabajar de repente con los elementos tipo plate, con unos shell, con unos sólidos, para sobre ese sistema aplicar ahora un conjunto de resortes, un conjunto de muelles que permitan, con la rigidez del sistema, ver entonces cómo tienden a cambiar esas amplitudes en los diferentes puntos. Sí, ahí ya tendremos alguna diferencia en amplitudes. Seguiremos utilizando como base el cálculo de rigideces para cimentaciones rígidas, pero las extrapolaremos a un sistema flexible donde la flexibilidad de la propia cimentación me está ayudando el software de cálculo para poder integrarla a lo que sería el análisis completo. Entonces, bueno, en ese caso puedo trabajar tal cual, con resortes, con muelle, puedo trabajar con sistema de aislamiento y bueno, puedo ya considerar todo el conjunto que he indicado anteriormente. ¿Ok? Luego vamos a tener otra situación de proyecto, que son lo que serían las plataformas elevadas. En donde tenemos una especie de pórticos, ¿vale? Porque en realidad hay una plataforma de soporte elevada que recibe la turbina. En este caso, por ejemplo, tengo modelado el eje de la turbina como tal. Tengo todo lo que es la plataforma. Tengo acá arriba los puntos de apoyo que me ha dado el fabricante, los pilares, las columnas y lo que sería ya la losa de cimentación. Incluso acá se ve un poco la representación de los resortes para poder modelar el conjunto. Fíjense que acá hay una referencia interesante que es las cimentaciones de concreto para generadores, para turbogeneradores del ACE 2018, que es una excelente referencia para el dimensionado de este tipo de plataforma, en donde, como les decía, al tener el modelo completo vienen un montón de combinaciones de carga que toman en cuenta cosas como, por ejemplo, esto, la presencia del condensador en la parte baja, presencia de sistemas de control en la parte de la plataforma elevada. Bueno, ya información que obviamente tiene que venir bien detallada. ¿Qué podemos indicar de estas plataformas elevadas? Porque acá hay varios criterios de análisis, incluso hay preguntas frecuentes como qué pasa con la acción sísmica acá. Bueno, es interesante porque estos son sistemas que no son dúctiles, recuérdense, son rígidos, son muy rígidos, tienen mucho volumen, mucha masa, entonces aquí la ductilidad es cuestionable porque acá hay una respuesta más rígida. Entonces acá el tratamiento de la acción sísmica jugamos un poco con el R para tener en cuenta de que aquí hay muy poca ductilidad. Entonces, este tipo de cosas las discutimos a detalle cuando entramos a estos métodos de diseño. Pero de momento les puedo adelantar que cuando dimensiono ese tope, esa plataforma elevada, el peso de esa losa no debe ser superior que el peso total de la maquinaria. ¿Ok? Entonces, ya es como una primera recomendación de diseño. ¿Ok? Es como un punto de partida. Porque al final vamos a tener que chequear vibraciones. ¿Ok? Siempre vamos a revisar vibraciones, pero ese es un punto de partida. Decimos, oye, voy a empezar con una placa de 15 centímetros de espesor. No, no, no va por allí, ni cerca. Esto es algo muy rígido. Entonces, estos son puntos de partida. El peso propio de todos los elementos verticales, columnas, muros, etcétera, que soportan el tablero superior debe estar entre 40 y 60% del peso combinado del equipo y la losa superior. Entonces, fíjense que es como un juego de dimensionado versus masa, que es bien interesante porque nos ayuda a tener como incluso esto lo podemos programar fácilmente en un Excel, en un MATLAB y podemos hacer nuestro dimensionado inicial. El peso de la losa de cimentación no debe ser menor que el peso combinado de la losa superior más el de la maquinaria. Otro valor de referencia. El peso total de la cimentación de concreto sería losa tope, columnas o muros, más losa de cimentación, no debe ser menor que 3.5 veces el peso del equipo. Entonces aquí aparece algo que vamos a escuchar muchísimo en la práctica y es la relación de masas. Y es que realmente no es frecuente
que consigamos un proyecto de un equipo vibratorio apoyado en un sistema de losas que no cumpla con esta relación de masa, porque va a ser muy difícil controlar las vibraciones para esa condición. Y luego el espesor de la losa de cimentación no debe ser menor que L30 más 0,60 o 60 centímetros, donde L es la longitud en pie y no menor que un quinto de la longitud libre más larga entre columnas de la dirección longitudinal. Y con eso terminamos de fijar el primer borrador de dimensiones para ahora asignar cargas y luego efectuar el proceso de modelado. Eso que les indico, que les indicaba antes, es bien interesante, pues yo recuerdo una experiencia particular de un equipo de la industria de alimentos, un proceso de manufactura en la industria de alimentos, en donde había un soporte que se pensó originalmente que era para un equipo que tenía una vibración muy baja, era prácticamente estático y el constructor no tenía las especificaciones completas al momento y desarrolló una placa, una base para un espesor, para un peso relativamente bajo o a muy baja vibración, donde no habían todas estas consideraciones. ¿Qué ocurrió? Que la información llegó después, porque lo que típicamente ocurre en la práctica es que el cliente está hablando con varios y hasta que no hay un anticipo, no terminan de llegar las especificaciones. Esto es un clásico, en cualquier parte del mundo es así como ocurre. Y cuando llegaron las especificaciones, resulta que eso no era como se pensaba. Entonces me llamaron que si podían dejar ese soporte para ese equipo con esas especificaciones. Y mira, no hubo forma ni manera. Le dije, no, mira, esto tienen que demolerlo y volverlo a hacer porque no hay forma ni manera. Y los fabricantes tienen una cláusula muy clara que dicen, no me responsabilizo por el mantenimiento, el funcionamiento del equipo si la cimentación no cumple con estos requisitos. Entonces, algo bien importante a destacar. ¿Ok? Y luego llegamos a los pilotes. Entonces, acá en los pilotes, bueno, entender primero el pilote como elemento individual, como una columna enterrada, la mejor definición que podemos dar de un pilote. Y que tenemos acá que cuando vienen estos niveles de carga dinámica, estos niveles de vibración, vamos a tener una modificación de la rigidez del pilote, prácticamente haciéndolo dependiente de la frecuencia. Esto es bien interesante porque lo que significa eso es que cuando ustedes calculan cualquier problema en mecánica racional, ustedes tienen una masa, tienen una rigidez. Bueno, listo, tengo la rigidez para este sistema y decimos, mira, quiero la rigidez de esta columna. Entonces, bueno, metemos E por I, dividimos entre la longitud al cubo. Entonces, si está empotrado, utilizamos un coeficiente, si está articulado, utilizamos otro, y esas rigideces no cambian. Eso se mantiene igual porque estamos haciendo un tratamiento de rigidez a la columna. Podemos aplicar otra rigidez a la viga, y si nos vamos al nodo, entonces una rigidez en el nodo, pero eso no cambia. Lo que ocurre acá es que cuando el pilote está vibrando, obviamente hay un mecanismo de respuesta del pilote conjuntamente con el terreno, y eso hace que esas rigideces, al ir cambiando el nivel de amplitud, el nivel de vibración, va modificándose la rigidez, pero a partir de la frecuencia del sistema. Entonces esto es interesantísimo porque esto lo que nos indica es que para un equipo de baja frecuencia, y me atrevo a decir hasta de media, no más de repente de 300, 350 RPM o 400 por allí, allí podemos decir que las rigideces son medianamente constantes. Pero ya les voy a mostrar unas gráficas donde a partir de un punto, a partir de una velocidad, el cambio en la rigidez puede ser increíblemente es soberbio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una dependencia de la rigidez dinámica del sistema suelo-pilote que es dependiente, que está dependiendo de la frecuencia. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un pilote hay ecuaciones para la rigidez vertical, la horizontal, la rotacional, y de verdad que pues sería un cálculo relativamente rápido. No les voy a decir que son ecuaciones muy sencillas, pero hay unos nomogramas, hay un procedimiento, es algo que podemos atacarlo relativamente fácil. Pero cuando esto está en grupo, como se observa acá, que sería el caso de una turbina, que sería el caso de un turbogenerador, cuando requerimos por lo menos 4 pilotes que van allí, que sirven de soporte al sistema, hay un efecto de grupo en donde la rigidez dinámica del amortiguamiento se complica bastante. Esto es muy complejo desde el punto de vista de respuesta real, pero sí, afortunadamente hay herramientas, hay procedimientos, hay ecuaciones, hay métodos de cálculos manuales. Acá incluso hay uno que les explicamos paso a paso para que lo puedan resolver manualmente cuando se trata de equipos de baja a media frecuencia,
Cuando se trata de alta frecuencia, también hay otros métodos manuales, que también les indicamos, pero que son relativamente fácil para pocos pilotes en el grupo, que sean relativamente uniformes, que la geometría no sean tan compleja. Pero cuando ya esto se vuelve complejo a nivel geométrico y la vibración es elevada, ahí sí recomendamos trabajar con herramientas como la que arroja este software, que es la herramienta Dyna para construir esas funciones de impedancia. Ese sería el caso específico de los turbogeneradores, de las turbinas y de todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué se requiere para este tipo de análisis? Bueno, obviamente hay que saber la longitud del pilote, la rigidez a flexión y la carga axial, la condición de apoyo en la punta. No es lo mismo la respuesta del pilote si es apoyado, es apoyado en estrato rígido o si trabaja como un pilote flotante, simplemente a pura fricción. La masa, la inclinación del pilote, que algo que puede conseguirse en este tipo de proyectos. De repente algún sistema con pilotes inclinados en los bordes, que también hay soluciones numéricas para esto. Y obviamente el comportamiento del terreno y de cómo varían sus propiedades con la profundidad, ¿eh? Entonces pueden decir que son los puntos de partida. Un aspecto interesante es que un ingeniero geotécnico convencionalmente no se va a meter con esto. Él va a revisar la geotecnia, chequea el terreno, fija la longitud del pilote, el diámetro para las cargas que le entrega el ingeniero estructural, el ingeniero a cargo del proyecto, y él da su recomendación con longitudes y diámetros. El análisis de vibraciones lo efectúa el ingeniero de proyectos y él va a verificar si con las propuestas iniciales esto funciona o si debe haber una modificación. Si la modificación está en pro o está alineado con las recomendaciones del estudio geotécnico, perfecto. Pero si no, si estas modificaciones tienden a afectar alguna de las recomendaciones geotécnicas, entonces hay que hacer la llamada respectiva, porque claro, hay que revisar si hay algún problema ya de tipo geotécnico asociado, no sé, a licuación, arcillas expansivas, suelos colapsables y ya aspectos que tienen que ver más con la respuesta geotécnica como tal. El comportamiento dinámico, tanto de la superficial como la del pilote, yo creo que acá estoy hablando de pilotes y para dejar esto más claro, se determina mediante lo que se conoce como una función de impedancia. Es un análisis de variable compleja. Eso no significa que tengamos que hacer matemática con números complejos ni nada por el estilo, pero es la representación del problema. ¿Por qué? Porque esta componente que está acá es la componente de rigidez del sistema y esta componente que está acá es la componente asociada al amortiguamiento. Ese amortiguamiento es dependiente de la frecuencia, ya lo hemos dicho, que es lo que hemos indicado anteriormente, y obviamente estos son dos cosas que están fuera de fase. Rigidez y amortiguamiento son dos componentes diferentes. Cuando planteamos la ecuación diferencial de un sistema dinámico, tenemos una componente inercial, una componente de rigidez y una componente de amortiguamiento, y ellas no se suman de forma algebraica. Cada quien tiene su mecanismo de respuesta asociado. Entonces, la forma de reproducirlo desde el punto de vista matemático es mediante variables complejas. Fíjense la I acá, que denota variable compleja. Y bueno, esta sería la expresión que modela la respuesta global del sistema. Luego llegamos al efecto de grupo y algunas personas también me preguntan muchas veces, ajá, ¿y cuánto tengo que separar los pilotes para que no haya efecto de grupo? Le digo por lo menos unas 20 veces el diámetro del pilote. Dice, no, eso no puede ser, eso está malo porque yo me leí en el Brajadás que esos son 2,5, 3 veces el diámetro para cargas estáticas. Pero para cargas dinámicas hablamos de 20 veces el diámetro. Conclusión, no nos escapamos del efecto de grupo. O sea que el efecto de grupo en un grupo de pilotes que soporta una plataforma elevada como la que hemos visto para una turbina, va a estar sometido a efecto de grupo, ¿eh? Y ese efecto de grupo, entonces hay que analizarlo. Para baja frecuencia hay unos métodos que se le consideran apropiados para esto. Incluso esos métodos, la CI 351 en la versión del 2018 decidió eliminarlos. Están como una referencia por ahí escondida, pero decidió eliminarlos porque lo que quisieron evitar es que la gente los utilizara para todos los niveles de vibración. Yo acá en este programa hago la aclaratoria de que realmente el método se puede aplicar para baja a media vibración y se los demuestro numéricamente con análisis en software. Pero sí, es verdad que cuando tenemos altas vibraciones ya ese método no funciona y hay que irnos ya a métodos de análisis más complejos, ¿ok? Y bueno, ¿qué está pasando con el suelo? ¿Qué es lo que tenemos en el suelo como tal? O sea, ¿cómo va a responder ahora dinámicamente el terreno? Bueno, hay un mecanismo de respuesta, tal cual, histerética, como se observa acá en este diagrama,
Y acá lo que estamos reproduciendo es lo siguiente. Vamos a dar unos conceptos de dinámica de suelos muy rápido. Esto es un diagrama que en el eje vertical tengo la tensión cortante, en el eje horizontal tengo la deformación por corte. ¿Qué obtengo yo a partir de tensión cortante y deformación por corte? Módulo de corte. ¿Ok? Tal cual. A partir de tensión axial y deformación unitaria axial que obtengo, módulo de elasticidad. Tensión cortante, deformación unitaria por cortante, módulo de corte. Tal cual. Pero ¿qué ocurre? Que eso está vibrando, eso está oscilando. Entonces, si yo le tomo una foto en un momento dado a la oscilación del terreno, yo voy a poder ver lo que sería la representación de un lazo de histéresis. Fíjense que ese lazo de histéresis nos habla de un punto de carga, por ejemplo, un punto de descarga, y le tomo justo allí la foto y veo qué está ocurriendo. Bueno, aquí voy a identificar varias cosas importantes. Primero, que ese material, ese suelo como tal, tiene una relación de Poisson. El Poisson, les informo, no se preocupen, hay unos valores de referencia para suelos cohesivos y no cohesivos que nos da la 6351 y si van a cualquier referencia de autor, por ahí van los mismos valores. Si fuese una arcilla completamente plástica, el valor es 0.5. Típicamente a nivel numérico no se recomienda trabajar con 0.5 por temas numéricos en los software. Tienen una arcilla saturada, la recomendación es trabajar con 0.49, por ejemplo, pero no 0.5 exacto. Y fíjense que esos valores que están allí son valores que nos los dan de forma muy deportiva, de forma muy cómoda a los estándares, porque su impacto en la respuesta no va a ser crítico. Quien sí es importante es este, el módulo dinámico de corte. Este sí es el DNI del terreno, ahora hablando desde el punto de vista de dinámico. Así como desde el punto de vista de carga estática, el módulo de elasticidad es el DNI del suelo, desde el punto de vista dinámico, el módulo dinámico de corte es el DNI del terreno. ¿Qué pasa? Que ese módulo dinámico de corte lo voy a obtener, lo voy a poder ver gráficamente acá. Fíjense que para un determinado nivel de deformación, este nivel de deformación gamma sub cero, si yo corto esta curva, voy a tener trazar una recta y voy a tener acá una pendiente. La pendiente de esa recta es el valor de G. ¿Por qué? Bueno, porque el lazo de histéresis estaba dado por esta silueta, por esta forma que está acá. Si yo trazo los puntos medios del lazo de histéresis, fíjense que obtengo una curva que se parece como una columna vertebral. De por sí se conoce así, como columna vertebral, la backbone curve. Esa columna vertebral que está allí, para este nivel de deformación, tendrá asociado un determinado nivel de tensión cortante. Si yo relaciono la tensión cortante con esta deformación unitaria por corte, trazo una recta y mido su pendiente, tengo el módulo de corte. Ese módulo de corte está asociado a este nivel de deformación. ¿Cómo llegamos a este nivel de deformación? Bueno, partimos de una condición mínima y llegamos acá. Quiere decir que para llegar a un módulo de corte asociado a un determinado nivel de deformación es porque hay un módulo de corte asociado a una deformación mínima, que sería la mínima posible del sistema. Y esta sería la que se registra por acá. Entonces, si yo me voy muy cerca del origen y trazo una recta, tengo esta recta cuya pendiente es el valor de G máximo. G máximo es el módulo de corte asociado a muy pequeñas deformaciones. Si ustedes hacen un ensayo de geofísica, meten refracción sísmica, reflexión, cualquier cross-hole, down-hole, lo que sea, cualquiera de estos ensayos geofísicos, se van a dar cuenta que la deformación por corte que generan estos ensayos son muy pequeñas, 0,0003%. Hay quien habla de 0,0001%, mínimo a nivel de deformación por corte. Quiere decir que esa definición cumple con lo que está acá. Y a partir de un ensayo de geofísica yo puedo obtener la velocidad de la onda de corte. Entonces, si yo multiplico la densidad de la masa del suelo por el cuadrado de la velocidad de corte que obtengo, el valor de G máximo. O sea que el valor de módulo de corte asociado a muy pequeñas deformaciones lo puedo determinar con geofísica y ya yo sé que para un determinado nivel de deformación mayor tengo el módulo de corte asociado a ese nivel de deformación. ¿Qué ocurrió cuando me moví de acá a acá? Que hay un proceso de disipación de energía. ¿Cómo sé que hay disipación de energía? Porque tengo un lazo de histéresis. Eso está carga, descarga, carga, descarga. Cada vez que se está dando este proceso cíclico, hay todo un proceso de disipación de energía. Y allí la disipación de energía se relaciona con lo que sería el concepto de el amortiguamiento. Entonces voy a tener dos fuentes de amortiguamiento. Vamos a hablar primero de este, el del material. El del material es el que se obtiene ya directamente de la gráfica.
está referido al comportamiento histerético del suelo y se calcula como el área encerrada bajo la curva. Aquí está la expresión y eso nos da la primera componente del amortiguamiento. El amortiguamiento del material, el amortiguamiento geométrico como tal. Pero luego hay uno muy interesante que fue uno de los grandes descubrimientos de los años 70 para el diseño de bases de equipos dinámicos y que fue la base para poder desarrollar todos estos métodos de cálculo, que es el amortiguamiento por radiación. Allí lo que ocurre es que cuando eso está vibrando, hay un proceso de disipación de ondas en las cercanías del cimiento que tienen asociados todos unos mecanismos de deformación inelástica del terreno. Entonces, cuando yo hablo acá en un equipo dinámico, un soporte de equipo dinámico de amortiguamiento, estoy hablando de amortiguamiento por radiación, amortiguamiento por material, que es el que desarrolla o que permite todo ese proceso de disipación de energía para pasar de un módulo de corte máximo a un módulo de corte calibrado o asociado a un determinado nivel de deformación. Fíjense entonces que el entender eso nos ayuda ahora a visualizar qué pasa acá. Bueno, que el suelo por sí tiene un valor de amortiguamiento de 5 a 10%, que ese sería el amortiguamiento del terreno, y típicamente lo vinculamos con el amortiguamiento crítico, como hacemos en el diseño estructural. Pero si ahora analizamos estas curvas, resulta que aquí los autores lo que han hecho es que estas backbone curves las transforman en curvas de reducción de módulo. ¿Cómo funcionan? Bueno, fíjense. Aquí tengo un determinado nivel de deformación por corte, corto la curva y leo y tengo una relación G sobre G máximo. ¿Qué ocurre si este valor es 0.5? Bueno, que el módulo de corte para esta deformación de corte es el G máximo al 50%. ¿Cómo determinamos G máximo? Con esta expresión que tenemos acá. Que para proyectos pequeños, oye, pero este es un proyecto pequeño, yo no tengo geofísica. Bueno, van a conseguir muchas referencias donde hay correlaciones para obtener el valor de B sub S en función de ensayos de campo SPT, CPT y todo esto. Esto antes era polémico decirlo en este tipo de seminarios porque los geofísicos se molestaban, porque cómo es posible, que tal. No, la geofísica sigue teniendo la misma importancia y los proyectos de impacto requerimos geofísica y si esto fuese el diseño de un soporte, una turbina o un generador, necesitamos geofísica para caracterizar esto mucho mejor. Pero hay proyectos pequeños donde ya códigos como el AC7 2022 y muchos otros nos recomiendan el uso de correlaciones para poder pasar de ensayos de campos como SPT, CPT, presurímetro, etcétera, transformarlos en velocidad de onda de corte de referencia. Con eso tienen el valor de G máximo y estas curvas de reducción de módulos ya nos las han dado algunos autores. Esta es una muy famosa, la de Busetic y Dobry del año 91. También están las de Darendelli del año 2001. Están las del profesor Zhang. Hay muchas, ¿ok? Hay muchas curvas que funcionan de esta manera. Fíjense, esta depende del índice de plasticidad. Está como referencia el valor de sobreconsolidación, el OCR del terreno. Y bueno, simplemente a partir de allí podemos obtener esa información para diseño. ¿Ok? Esta es la parte del componente geotécnico de este tipo de proyectos, porque esta sería la calibración que hace el ingeniero del área geotécnica para que ahora el estructural pueda transformar esto en resortes o muelles en su proceso de diseño. ¿Está bien? Muy bien. Ok, vamos entonces ahora a hablar un poco de la estimación de las cargas. ¿Qué dice la norma para que podamos estimar estas cargas? Porque bueno, tenemos mucha data que viene del fabricante y todo esto, pero en algunos casos va a venir una información del fabricante que no es la información directa que voy a meter en el diseño de la cimentación. Tengo que hacer un tratamiento. Entonces, uno de estos es o el más importante o al que más hago referencia, tiene que ver con la estimación de carga por desbalanceo de masa. Recuérdense la masa que está alejada del centro de rotación, que está girando, todo esto. Bueno, allí vamos a ver que en esa expresión la fuerza es proporcional al cuadrado de la velocidad de operación. Ese sería el planteamiento numérico de ese comportamiento. La carga debido al desbalanceo se transmite al cimiento a través de los puntos de apoyo. Entonces, esto es una cosa interesante porque el equipo inicialmente podemos asumir algo, pero tiene que haber un punto en el que sepamos exactamente dónde van los pernos para poder transmitir la carga al punto de apoyo como tal. ¿Eh? ¿Qué toman en cuenta los fabricantes cuando dan esta información? Que hay un desbalanceo máximo en función de las masas para un valor máximo de velocidad de operación. Entonces, por lo general nos da un valor máximo. Mira, este es el valor máximo para la máxima velocidad de operación de este equipo, para que lo tengas como referencia. Un valor máximo de vibraciones que no sea desagradable para las personas. Y esto es importantísimo porque hay casos con aislamiento donde
damos el beneficio de controlar la respuesta sobre la estructura existente, pero también sobre los operarios del área, sobre las personas que están en el área. Y vamos a ver en muchas soluciones de diseño que incluso un bloque en el terreno para un equipo rotativo, reciprocante de dimensiones relativamente pequeñas, utilizamos un sistema de aislamiento para no transferir las vibraciones a la losa de piso en donde van caminando las personas, porque es muy incómodo estar en una industria caminando en un sitio donde todo está vibrando. Entonces, este control de vibraciones también se toma en cuenta cuando se suministra la información. Un valor máximo de vibración del equipo que sea aceptable para operar adecuadamente. Y esto es importante porque es donde entran las garantías. ¿Ok? El fabricante del equipo te dice, tú me tienes que respetar esta vibración porque esto es lo que permite que tu garantía se mantenga. Si tú no me garantizas el soporte que me mantenga la vibración a este nivel, pierdes la garantía. Entonces ya yo no me hago responsable por el mantenimiento que se haya contratado, que está como parte del precio, que de repente dura 3, 4, 5 años, lo que sea, o un año, lo que sea, no importa, pero eso ya lo pierdes. Y ya llega un punto en el que incluso el fabricante busca hasta desligarse del asunto porque es como que, mira, ya esto no es asunto mío porque tú dañaste el equipo por no garantizar esos niveles de vibración como tal. La fuerza centrífuga, debido al desbalanceo, se supone que actúa en centro de gravedad del rotor, tal cual, esto ya es una de las premisas de diseño, y varían armónicamente con la velocidad de la máquina en las dos direcciones perpendiculares al eje. Aquí hay que tener en cuenta que hay que identificar bien, hay sistemas donde analizamos la respuesta casi que en un plano sobre una dirección y la perpendicular tiene un efecto mínimo. Hay casos donde sí tengo que considerar los dos efectos por separado y hay un efecto de cabeceo y un efecto de balanceo y tengo que analizar los dos para ver cuál de los dos es el más crítico. La fuerza ortogonal en las dos direcciones del eje se transmite al cimiento en los apoyos, que es lo que he dicho antes. Entonces, una expresión típica para llegar a la máxima componente de esa fuerza dinámica es como se observa acá, ¿ves? Fíjense quiénes participan acá. La masa giratoria, la excentricidad de la masa, la frecuencia de operación y un factor de servicio. Factor de servicio que toma en cuenta en que con el uso del equipo esto se puede desalinear y generar un problema de vibración. ¿Cuál es el gran problema acá? Estas dos variables, la masa rotativa y la excentricidad. Eso es algo que podemos tener unos valores de entrada de referencia, incluso apoyados en el ACI, podemos atender esto con algunos valores preliminares, pero ya cuando vayamos al diseño definitivo, necesitamos que el fabricante nos diga esto más claramente. Y con eso tenemos el valor de F, que si fuese un sistema dinámico convencional puede variar como la curva del seno o la curva del coseno. Entonces típicamente vamos a ver esto como el máximo valor que varía de forma sinusoidal o mediante la curva del coseno. Y listo. Y ya con eso podemos modelar el efecto dinámico. ¿Ok? ¿Cuáles son los métodos de diseño que contempla el ACI 351? La edición vigente del 2018. Tenemos el método dimensionado según la relación de masas, ya lo hemos venido mencionando brevemente, la carga estática equivalente y el análisis dinámico, análisis de vibraciones. Se puede decir que en este programa de formación vamos a partir de acá, del método dimensionado según la relación de masa, y nos vamos a ir de una vez al método de análisis dinámico, análisis de vibraciones. No que no se pueda utilizar la carga estática equivalente, pero realmente aquí enseñamos a calcular las vibraciones, ¿ok? Que es el método más sofisticado, el más completo y permite abordar cualquier caso, ¿ok? Ya el método de la carga estática equivalente tiene una cierta complejidad que realmente yo recomiendo, mira, sí, podemos estudiarlo, vemos cómo funciona, pero yo te recomiendo ve de una vez al método 3 y tienes solucionado todos los casos. ¿Eh? Cuando hablamos de la relación de masa, lo que estamos es volviendo a ese concepto en el que el cimiento tiene que tener una masa respecto al equipo tal que se reduzcan las vibraciones. Entonces, para ello, fíjense, los soportes para bombas centrífugas, compresores, reciprocantes y otros equipos sujetos a vibraciones tendrán una relación de peso de fundación igual a 3:1 para centrífugo y 5:1 para reciprocante. Es decir, que el componente cimiento equipo pese 3 veces más que el equipo y el otro pese 5 veces más que el equipo para el caso de los reciprocantes. Luego hay unas recomendaciones para el caso de pilote, fíjense. Si son monobloques sobre pilote, el peso de todo el conjunto se recomienda que sea 2.5 veces el del equipo. Si se trata de reciprocante, se recomienda que el peso del cimiento con los pilotes sea 4 veces el equipo. ¿Qué pasa con estas recomendaciones de masa? Que una gran mayoría de las personas creen que aquí se acabó el problema. Ya está, no tengo que hacer más nada. Eso puede ser cierto, pero equipos de baja vibración. ¿Eh?
Equipo rotativo de baja vibración, sí, muchas veces los dimensionamos con la masa, podemos revisar rápidamente la amplitud si queremos, pero si sabemos que estamos en 100 RPM, 150 RPM, la relación de masa por lo general nos va a dar perfecto para que eso no tenga ningún problema de vibración. Es lo que típicamente hacemos con una bomba rotativa pequeña de 2 HP, de 2,5 HP, para de repente algún proyecto de instalación de aguas o de suplir de aguas blancas a un edificio pequeño o una instalación industrial pequeña. Típicamente eso va a funcionar, ¿ok? Esa es la realidad. Pero cuando ya estamos por encima de 200, 300 RPM, que ya salimos, estamos saliendo de baja frecuencia, entrando a media frecuencia, el problema no se soluciona acá. Este es el dimensionado inicial, este es el predimensionado. Ahora tenemos que ver si eso vibra. Y ahí es donde vienen los procesos de cálculo. Entonces, alineado a la masa, hay unos requisitos de espesores mínimos. El espesor mínimo debería ser el mayor entre un quinto de la dimensión mínima en planta, un décimo de la mayor dimensión o 0,60. Y tener en cuenta que todos estos sistemas garantizamos de 20 a 30 centímetros por encima de piso acabado. Y acá está prácticamente la altura total de bloque, que no debería ser menor a 60 centímetros. En líneas generales, esa es la recomendación general de diseño. Ya luego, si estoy en un equipo de carga estática o de muy baja frecuencia, probablemente el problema se acaba acá, entregaron su informe de 2 páginas y se acabó. Ya está, muy probablemente eso no transcurra a mayor cosa. Pero si, como les digo, ya está mi equipo, no, esto tiene 300 RPM, 350, 400, etcétera, entonces ahí sí hay que aplicar un proceso de diseño. Está el método de la carga estática equivalente, que el código lo recomienda para equipos con peso menor a 45 kilonewton. Para el caso de equipos rotativos necesitamos el peso del equipo, las fuerzas y momentos desbalanceadas para la velocidad normal de operación y las fuerzas individuales de los cilindros. Y para reciprocante, el peso del equipo y la placa base, la fuerza pseudodinámica vertical de diseño y la pseudodinámica horizontal de diseño. ¿Qué ocurre? Que acá hay un proceso de análisis que sí, está explicado en el código y hay formas de atenderlo, y hay manuales de referencia para esto, pero yo realmente no lo uso. Si le soy sincero, yo voy de una vez al método de análisis dinámico de vibraciones y es el que enseñamos acá. Es el método más refinado, ya se maneja para cualquier tipo de maquinaria, sea pequeña, grande, media, pesada, lo que sea. Y acá necesito fuerzas y momentos desbalanceados, primarios y secundarios, para los rangos de operación del sistema, las fuerzas individuales de los cilindros. Y acá lo que hacemos es determinar la frecuencia de vibración fundamental del sistema. Tenemos la excitación externa y la frecuencia de vibración del sistema cimiento-máquina y calculamos la respuesta del sistema. O sea que yo tengo que saber cuánto pesa esto, cuánto pesa la cimentación, tengo que tener esa fuerza y esos momentos desbalanceados, hacer la aplicación de carga correcta, modelar la respuesta del terreno y ver cómo cambian esas amplitudes dependiendo de las rigideces y cuál es el efecto de la frecuencia en la respuesta. Acuérdense lo que les digo, que esto cambia según la frecuencia. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esas funciones de impedancia que les he dicho anteriormente son una combinación de rigidez más amortiguamiento y la expresión o la representación mediante variables complejas lo que busca es eso, decir que mira, tengo una componente real de rigidez y tengo una componente imaginaria de amortiguamiento. Entonces, si yo estuviese haciendo un análisis en 2D, bueno, necesito, por ejemplo, un resorte vertical, uno horizontal y uno rotacional para análisis bidimensional. ¿Por qué hablo de un resorte o un muelle? Porque asumo un sistema completamente rígido, que es como están hechas las ecuaciones. Recuérdense, si ya considero que eso no es perfectamente rígido, entonces necesito una cama de resorte, una cama de muelles. Si tengo el caso 3D, lo mismo, esto y la perpendicular. Entonces tendríamos 6 resortes o 6 muelles. ¿Qué hacen estas funciones de impedancia? Bueno, ellas resuelven el tema de la carga versus el desplazamiento. ¿Ok? Es una relación carga-desplazamiento. Si esto fuese estático, esto sería equivalente a aplicar la ley de Hooke. Tendríamos K igual a fuerza entre X, ya está. O F igual a K por X, como lo quieran ver. Entonces, esa rigidez estática, fuerza y X están en fase. 1 se deforma 0,1. 2 se deforma 0,2. 3 se deforma 0,3. Están en fase. Listo. Ah, pero acá tengo una respuesta, tengo un componente dinámico, tengo una carga dinámica en donde responde una amplitud. Fíjense que varían en el tiempo. Entonces, esto ilustra
algo diferente al caso estático que nos basamos en la ley de Hooke. Y es que acá esa componente dinámica con esa respuesta en términos de desplazamiento están fuera de fase. ¿Qué es lo que hace que esto esté fuera de fase? El amortiguamiento. El amortiguamiento es el origen de este desfase entre la componente dinámica y la respuesta en términos de desplazamiento que varían en el tiempo. Fíjense entonces que ese amortiguamiento, como les indicaba anteriormente, esta es la misma expresión que hemos visto hasta ahora, depende de una componente de radiación y de una componente histerética o de el material o geométrico, como lo define el código de igual manera. Y esta función de impedancia es la que tenemos que construir para poder analizar el sistema como un bloque rígido, como una masa rígida, o hacer la sumatoria o la combinación de muelles y resortes para considerar la flexibilidad del sistema suelo-cimentación. Entonces hay diferentes métodos para determinar estas funciones de impedancia. Acá están los clásicos, de donde viene todo esto, pero al final en la práctica trabajamos con los simplificados, que es muy chistoso decirlo porque son un montón de ecuaciones y un montón de métodos, pero son los simplificados porque son expresiones analíticas y desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de proyecto, es lo que utilizamos para diseñar el soporte, el cimiento y poder validar lo que serían las amplitudes. Porque me interesa es la respuesta. ¿Quién es la respuesta? La amplitud. Entonces, yo necesito una herramienta que me permita llegar rápido a la amplitud. El resto, fíjense, elementos finitos, elementos de contorno, son métodos más complejos donde sí nos apoyamos de herramientas de cálculo típicamente basadas en elementos finitos y podemos utilizarlo como vías de calibración, pero desde el punto de vista de normas, desde el punto de vista de proyectos, realmente estos son los que más se utilizan. Les adelanto, por ejemplo, el método de Causel, es equivalente al método de Gaceta, se utiliza mucho en los análisis de interacción sobre estructura. El método de Richard, un método clásico que conocemos en textos como el Bowles de mecánica de suelo. El método de Novak se utiliza para el caso de pilotes y en este caso, en este programa, lo utilizamos para el diseño de pilotes, por ejemplo. Los métodos de Belezo y Rosset participan junto con los otros y el método de Belezos en particular es el que recomienda el código conjuntamente con unos acoples que tienen que ver con Busetic y Dobry, estos autores que les he mencionado anteriormente. Bueno, hay toda una metodología, pero incluso el código hace comparativas. Está interesante porque hace las comparativas entre lo que daría por el método de Richard, lo que daría por el otro método y así. Hace diferentes análisis y estos análisis de sensibilidad son interesantes también para que tengamos abanicos de posibilidades en los proyectos. Acá en el programa atendemos diferentes metodologías también para que podamos comparar. Y luego que tenemos esa amplitud, yo tengo que validar si eso está bien. Hay diferentes criterios, está el ISO, el ACI da algunos valores de referencia, hay algunos fabricantes que dan valores de referencia, la industria de turbina y turbogeneradores tiene unos valores de referencia y hay uno que está acá, que es este que se observa acá, que es una gráfica muy utilizada en la práctica en donde la cimentación cuando está sometida a la vibración, ella puede, como les digo, puede estar sometida a cabeceo o balanceo. Recuerden que el centro de gravedad del equipo igual está por encima de la cimentación y eso me determina una respuesta lateral máxima y esa es la que compara acá el sistema. Entonces con eso nosotros lo que vemos es si dependiendo de la velocidad de operación en ciclos por minuto, cómo estamos respecto a esa respuesta lateral para ver si estamos en un sistema sin defecto, si tenemos defectos menores, si está defectuoso, si está a punto de fallar o si es una condición de peligro. Eso va a depender de en qué zona caemos, dependiendo de los valores que hayamos obtenido. Y esto es interesante porque si estoy en un proceso de diseño inicial, claro, yo quiero caer en la zona A, de repente cerca de B, pero no más de allí, hasta ahí, pues equipo nuevo. Si estoy en un equipo existente y ya vemos el ruido y ya vemos un proceso de agrietamiento, tomo mediciones de vibraciones y caigo acá y de repente ya me estoy cayendo en la zona C, ¿qué es lo que está pasando? Tengo un sistema defectuoso y muy probablemente tengo un incremento mayor de vibraciones porque el sistema tiende a consumir más energía y obviamente tengo que solucionarlo porque ya eso fácilmente cae en la zona D por toda la degradación de las propiedades elásticas del sistema, el proceso de agrietamiento incipiente y todo lo que es el cambio de la frecuencia natural de vibración debido al proceso de agrietamiento. Algunos autores recomiendan utilizar estos factores de seguridad sobre los valores que se obtienen en el cálculo antes de entrar a la gráfica. Esto ya queda a discreción del proyectista. Hay quien lo hace y quien no lo hace, pero bueno, es un buen punto de referencia. ¿Está bien? Entonces, bueno, un poco de aplicación de estas cosas.
Fíjense, nosotros vamos a trabajar con hojas de cálculo, primero que nada, como esto que está acá. ¿Ok? Fíjense, este es un caso de un ejemplo de base de cimentación para equipos dinámicos, cimentación superficial, donde sean todos unos datos de entrada, todos unos materiales, unas características de un equipo. Y luego viene todo un proceso de análisis, todo un proceso de análisis, cálculo de rigidez, cálculo de frecuencia, está todo calculado tal cual como lo establece el código, está todo el análisis completo, tal cual como está allí. Todo el análisis de balanceo, de cabeceo, todo, paso a paso, de manera que ustedes sepan lo que está ocurriendo tal cual en el proceso de análisis y llegamos a los resultados. Esto que está acá, obviamente, este es uno de los casos, lo tenemos también para los casos de las turbinas, para el caso de los pilotes. Este es simplemente el bloque apoyado sobre el terreno para que vean cómo funcionan, ¿eh? Estamos aplicando al pie de la letra el método ACI 351. Esta condición, por ejemplo, que tenemos acá, también van a tener acceso a hojas de cálculo como esta. De por sí, esta hoja de cálculo se les entrega tal cual, totalmente editable. Ya luego ustedes verán si la dejan tal cual o la adaptan, la modifican. Siempre digo que el Excel es algo como muy personal porque, bueno, uno hace un Excel y, bueno, trata de dejar lo más claro posible las cosas, pero siempre ya el automatizar la obtención de datos o ponerlo más bonito, ya esto depende de cada quien. Pero está interesante porque les va a permitir hacer chequeos rápidos de cimentaciones superficiales apoyados sobre terreno y esto que está acá refleja lo mismo que está en el MATCAP, tal cual. Lo que ocurre es que está en Excel y bueno, están las mismas nomenclaturas, la misma identificación para poder hacer el análisis de la cimentación superficial. Fíjense que es interesante porque aquí, por ejemplo, está lo que más nos importa, que son las amplitudes. Están las amplitudes traslacionales, aquí están las rotacionales. Y estas son cosas que hasta aquí llegaría el diseño. Ya yo con esto me voy tranquilamente a mi tabla, al criterio que aplique, dependiendo de cómo me dé el balanceo o el cabeceo. Y me voy a la gráfica que les mostré hace un momento y valido si mi diseño está correcto, si está defectuoso, si estoy bien, si no estoy bien, etcétera. Esto ya al llegar acá se acabaría el problema. Ya le voy en un tema de diseño estructural, que fíjense que no he hecho tanta referencia al día de hoy. ¿Por qué? Porque esto es rígido. Entonces el acero de refuerzo aquí no es por flexión, no es por corte. Hay unos requerimientos de acero por cuantías, por requerimientos de cuantías mínimas volumétricas para control de retracción, cambio de temperatura, para uniformización del hormigón en términos de módulo de elasticidad para controlar procesos de agrietamiento en superficie y todo este tipo de cosas. Y hay algunas recomendaciones de la industria para este tipo de soporte, para este tipo de sistemas, porque obviamente son ambientes muy agresivos y ahí hay que prestar atención a cómo suministramos el acero. Pero fíjense que a nivel de amplitudes, mi problema llega hasta ahí. Yo tengo que garantizar de que estas amplitudes estén donde tienen que estar. Y ahora el acero de refuerzo es el menor de los problemas. Hay un módulo donde vamos a ver todo el diseño estructural de la superficial, de los pilotes, los cabezales, las plataformas, todo para que suministren el acero. Pero se darán cuenta que lo más crítico acá es controlar este valor de amplitud. Aquí se termina lo más crítico del proyecto. Ahora viene, bueno, plasmarlo en un plano, ponerlo bonito, poner el acero de refuerzo que exige el código. Hay varios códigos que participan acá y que nos dan recomendaciones para esto. No hay un único código que dé una pauta clara, hay variaciones. Esto también depende de la industria que estamos analizando. No es lo mismo la industria que atiende el diseño para turbinas que una industria que trabaja con rotativos o reciprocantes. Todo eso depende del tipo, en el medio en el que estemos trabajando, ¿no? Pero tengamos en cuenta que la amplitud es el punto álgido de esto. Ahí es donde quiero llegar. Pero les comento algo interesante. Les había dicho que esto, aquí tienen el método manual con Excel, aquí lo tienen en MATCAD, tal cual, todo paso a paso, según lo que establece el código A6351, pero cuando esto se complica mucho y cuando ya quiero analizar mayores velocidades o quiero analizar diferentes rangos, hay herramientas que son más especializadas para determinar estos valores de rigidez y amortiguamiento. Y esta es una que yo uso y que lamentablemente no tiene versión de prueba. Yo se las muestro, les explico cómo funcionan. Ojo que ustedes pueden perfectamente reproducir esto para una velocidad, para otra y listo, no pasa nada. Lo mismo lo pueden hacer con el MATCAD.
Pero si eventualmente les toca trabajar con esto en proyectos ya de mayor impacto, sí, esta es una herramienta que yo recomiendo ampliamente. En este caso, fíjense, si yo muestro acá la geometría, fíjense que a nivel gráfico no es la gran cosa, porque lo que quiero es simplemente ilustrar de que tengo el terreno con una cimentación superficial en la modalidad de bloque, eso que se observa allí. Fíjense que simplemente para que tengan una referencia del sistema, sin mucha cosa. Bueno, ¿qué es lo que me arroja este tipo de herramienta? Bueno, si yo pido acá las rigideces, fíjense las rigideces traslacionales. Bueno, estas curvas de rigidez que está acá es de este mismo equipo que tengo acá. Este equipo está girando. Ya está, lo tengo por acá. Este equipo está girando unas 36 radianes por segundo. Esto viene de algo así como aquí está, como unos 350 RPM, más o menos. Bueno, eso en Hertz es más o menos casi 6 Hertz. ¿Qué sería este valor que tengo acá? 6 Hertz. Si yo subo y corto y pido la curva de color rojo, la curva de color rojo es la rigidez vertical, ¿ok? Y las otras que están acá son las rigideces horizontales. Pero si me quedo en la vertical para que lo veamos rápido y además que se entienda bien el efecto, y leo acá el valor, ese valor me está dando, véanlo acá en esta zona de marca el cursor, ese valor me está dando algo así como, perdón, algo así cerca de 1,5 por 10 a la 6 kilonewton por metro, rigidez vertical. Bueno, si me vengo acá, ¿cuánto me da eso? 1,5 por 10 a la 6. 1.518.300 no sé tanto. ¿Ok? Ese valor de rigidez que hemos obtenido manualmente para una frecuencia, para una velocidad de vibración, ahí ya lo tenemos. Ya está calculado. Ustedes pueden irlo cambiando y tener cuantas hojas ustedes quieran. Pero fíjense que es interesante porque fíjense que cuando llegamos a este punto, que ya estamos por encima de, digamos, vamos a suponer sí, como unos 16 Hz, fíjense cómo esto va cambiando. Bueno, fíjense que si yo me voy a 16 Hz, ya yo estoy ahí en los 400 y tantos, 500 RPM. Fíjense lo que les decía, ¿no? Ya aquí salimos de la zona de frecuencia media para entrar a las zonas de alta frecuencia. ¿Qué ocurre en alta frecuencia? Que fíjense que esto va cambiando, la rigidez va cambiando en función de la frecuencia. Interesantísimo porque lo podemos ver acá gráficamente. Si yo quiero las rotacionales, fíjense, las rotacionales son caóticas, ¿no? Si yo me quedo en los mismos 6 Hz, aquí tengo los tres valores claramente definidos que los puedo comparar con esta información que tengo acá. Y listo, con todo esto que tengo acá, ahí puedo hacer mis comparativas. En una de las clases nos sentamos y comparamos cada uno de los valores, pero fíjense que ahí están todos. Pero fíjense que ya cuando vamos aumentando, fíjense lo que comienza a ocurrir con ciertos valores. Y obviamente va a tener el mismo efecto sobre las amplitudes. Entonces, en este caso, si yo me voy a los mismos 6 Hz que tengo acá, que teníamos antes, yo tengo acá una amplitud de ¿cuánto? 1,8 por 10 a la 6. Recuerden el valor que está acá. Ojo, yo puedo pedir una tabla, obviamente, pero para no alargar esto mucho más, ¿no? Me vengo acá y estoy en el orden de, vamos a ver si algo así como 1,8 por 10 a la menos 6. Bueno, ese es el valor de amplitud vertical que tengo acá, 1,72 por 10 a la menos 6, que lo hemos hecho de forma manual. ¿Ok? Y de la misma manera como lo puedo hacer para cimentaciones superficiales, déjenme cerrar este modelo, lo puedo hacer para pilotes también. Si yo abro por acá, vamos a ver si lo consigo. Aquí está. Si yo hago este de pilotes, vamos a mostrarlo nuevamente. Aquí está. Tengo un sistema de 4 pilotes, ahí lo vemos. Fíjense que no es muy amigable desde el punto de vista gráfico, pero ahí se observa el cabezal con los 4 pilotes. Ahí lo pueden ver. Y si cerramos esto y pido ahora las gráficas, bueno, fíjense, las rigideces acá son más caóticas. Aquí está el efecto de grupo que les mencionaba anteriormente. Si vemos las rotacionales, si vemos los amortiguamientos, miren lo que hacen los amortiguamientos en pilote. Y bueno, obviamente también tendremos una respuesta un poco más compleja a nivel de amplitudes. De manera que, bueno, una herramienta como esta obviamente facilitaría bastante las cosas para proyectos de más envergadura. Sí, como les digo, lamentablemente esta herramienta la desarrolla la casa Ensoft, es la misma casa que desarrolla la herramienta LPILE, y ellos no tienen versión de prueba, no tienen versión académica, nada de eso. La persona que necesita la herramienta la tiene que adquirir y listo, pero
nosotros hacemos esto acá de forma manual. Tenemos un Excel para esto, tenemos un MATCAD y lo mismo lo hacemos con pilotes, con grupos de pilotes, todo para que ustedes lleven el procedimiento manual para hacer esto tal cual. Y lo comparamos con Dyna-Eng para que puedan validar de que todo está en orden a nivel de cálculo y que puedan utilizar en sus proyectos. Si al día de mañana desean invertir en algo como esto, bueno, perfecto, si ya están dedicados a esta área, pero se llevan toda la información para poder resolver el proyecto de forma manual tal cual como lo establece el código. Otro aspecto interesante, bueno, siempre me pregunta, oye, pero yo quiero llevar esto a SAP 2000. Entonces, sí, puedo modelarlo, sí, cómo no. Podemos llevar esto tranquilamente a SAP 2000. De repente, si pongo esto acá en la vista extruida, bueno, ahí se ve un poco el bloque. Al final es eso lo que tenemos, un bloque de cimentación, elemento rígido. Y la magia aquí está en que tengo asignado una cama de resorte. Yo ahora lo estoy haciendo como rígido, por lo que voy a evidenciar que la amplitud no debería ser muy diferente entre un punto y otro. Pero si esto no fuese un elemento rígido, sino que fuese una placa de menos espesor, es interesante este tipo de análisis porque vamos a poder ver el efecto o la influencia que tiene esa flexibilidad en la respuesta. Entonces, de repente vamos a tener un desplazamiento acá, unas amplitudes acá diferentes a las del centro, a las del borde. Y bueno, ya ahí tendremos que sentarnos a revisar a detalle, a ver si todo está en orden o a ver si incluso hay que seguir incrementando para que esas amplitudes diferenciales no me afecten la respuesta del equipo según lo que diga el fabricante. Entonces, bueno, yo tengo acá asignado esta cama de resortes verticales, horizontales, están todos ahí asignados. Voy ahora simplemente a mostrar la respuesta vertical. Si yo pido acá, vamos a pedir acá esto. Momento, vamos a pedir la respuesta vertical. Vamos a darle acá a aplicar, cerramos y pido la animación. Para que cargue un poco. Ahí está. Tengo mi respuesta vertical, un típico fenómeno de vibraciones. Y si detengo la animación y me voy a uno de estos puntos de acá del centro, vamos a ver si agarramos este acá, ahí lo tengo. 1,6 por 10 a la menos 6. Bueno, me vengo acá. ¿Cuánto nos daba esto? 1,7 por 10 a la menos 6, que era lo mismo que obteníamos por acá por Dyna-Eng, la misma cosa. ¿Por qué? Bueno, porque yo vacié allí el cálculo que he hecho previamente. El SAP 2000 no me está calculando esto de forma automática. Esto es un punto que siempre me cuesta un montón que lo entiendan, porque la gente quiere modelar la placa y decir, bueno, ahora hazme el análisis de vibraciones y dame los planos. No, así no es. Tenemos que hacer primero lo otro. Tenemos que hacer relación de masa, tenemos que hacer cálculo dinámico con los métodos que estoy explicando acá, determinar las rigideces, determinar los amortiguamientos, calcular las amplitudes y terminamos el proyecto. Lo que ocurre es que la persona dice, oye, pero yo quisiese llevar esto a SAP 2000 y reproducir ese comportamiento en SAP 2000. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Nos traemos los muelles, nos traemos los amortiguadores, los asignamos acá y nos tiene que dar lo mismo. Y fíjense que obviamente da lo mismo. ¿Dónde tendría esto utilidad? Que quisiésemos evidenciar el efecto de la flexibilidad de la cimentación. Ahí sí tendría utilidad porque la ecuación no cambia para el caso flexible. Es una limitación de estos métodos, que son ecuaciones que cumplen con el concepto de cimentaciones rígidas, pero si yo voy a modelar una flexible, trabajo con las mismas ecuaciones de cimentaciones rígidas y la flexibilidad se evidencia en el modelo en elemento finito. Entonces, ese sería el gran beneficio, pero si la voy a modelar como rígida, debería obtener realmente lo mismo. Es lo que debería ocurrir. Y otro punto interesante que tiene que ver con este de superficiales es, bueno, ¿qué pasa si yo estoy más en el rollo geotécnico? Si yo estoy más en el rollo geotécnico, entonces hay herramientas como Plaxis, donde también podemos evidenciar esto. Esto que está acá es un modelo en aximetría axial. Quiere decir que aquí tengo modelado lo que sería como que si esto estuviese picado a la mitad y estoy trabajando con una cimentación de radio equivalente. Ese radio equivalente se puede calcular tranquilamente y el código nos dice cómo hacerlo, porque resulta que estas ecuaciones originalmente fueron hechas para cimentaciones circulares.
Entonces, acá el radio equivalente, por ejemplo, acá sería prácticamente 3 metros. Fíjense, 2,989, 3 metros, tal cual. El radio equivalente en planta. Entonces, ese es el valor que tengo acá de esta placa, de este plate que tengo acá, 3 metros. Esta carga distribuida que tengo en cada una de las fases es prácticamente el peso propio del equipo que tengo allí considerado. Y en la fase 2 tengo aplicado una carga dinámica, que sería el equipo, aplicando la componente dinámica en vertical. Si vengo acá, vamos a mostrar estos valores acá de multiplicadores dinámicos, yo tendría un comportamiento, fíjense como les decía, ¿ves? La máxima fuerza está dada por lo que diga el fabricante, la ecuación F sub 0, por ejemplo, con la masa rotativa y la excentricidad, y esto varía de forma sinusoidal. Y ya simplemente esa respuesta dinámica la estoy aplicando en la segunda fase. Y en la tercera fase apago el equipo. ¿Ok? Hago el apagado del equipo. Este ejemplo que está acá lo hago primeramente sin amortiguamiento. Entonces es interesante porque este tipo de análisis de sensibilidad yo los recomiendo fuertemente porque fíjense, aquí tengo un material lineal elástico, porque aquí estoy hablando de rigideces asociadas a muy pequeñas deformaciones. Acuérdense, aquí no hablo de grandes inelasticidad o grandes deformaciones, si no sería algo licuable, ya sería otro problema. Aquí para un equipo dinámico, un suelo competente, puedo hablar perfectamente de un material lineal elástico. Y sí, tengo que considerar unos módulos de elasticidad, la velocidad de onda de corte que sea consono con los mismos valores que tengo calculado manualmente, simplemente para poder calibrar el diseño, pero fíjense, no tengo nada de amortiguamiento, no hay nada de amortiguamiento. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta sin ningún tipo de amortiguamiento en el terreno, considerando únicamente la de la cimentación y viendo a ver qué ocurre con esta respuesta. Y aquí vamos a ver algo interesante. Si yo pido acá los resultados, vamos a pedir los resultados ahora, esperar que cargue el módulo de resultados. Fíjense, aquí lo tengo, ¿eh? Voy a mostrar acá rápidamente lo que sería la ilustración del nivel de deformaciones vertical para desplazamientos totales, solo para tener una idea global. Aquí hay varias cosas, hay varias consideraciones en el modelo. Hay lo que llaman condiciones de borde en el que la onda no queda encerrada dentro del medio continuo, sino que hay un mecanismo de paso de onda, ¿ok? Hay un proceso de bondes, tengo el nombre en inglés de bordes viscosos para que la onda pueda atravesarlo como tal. Y en ese caso lo que evitamos es que esa onda quede allá adentro rebotando, que no es la condición real, sino que ella tiene que transferirse, tiene que transmitirse a través de los límites del modelo para que no haya ese proceso de refracción allí adentro. Eso es una condición importante que hay que asignar al modelo. Ya tenemos una placa, obviamente con las propiedades estructurales del sistema, una carga dinámica que ya le hemos indicado. Y bueno, yo voy a pedir acá una gráfica de respuesta del centro de la cimentación. Voy a pedir acá que me la muestre, esa gráfica. Cerramos acá y voy a ver dos puntos. La curva de color azul me está mostrando un valor de, vamos a ver cuánto es, 2,1 por 10 a la menos 6. 2,1 por 10 a la menos 6. Recuérdense los valores que teníamos acá. 1,7 por 10 a la menos 6. Aquí me está dando, perdón, 2,1 por 10 a la menos 6. Estoy en el centro de la cimentación. Pero la curva de color rojo es el otro nodo. Ese nodo que está acá, este nodo que está acá, resulta que es el extremo de la cimentación. Entonces estoy viendo la respuesta en el centro y en el borde. La del borde me está dando, vamos a ver cuánto nos da eso allí, 1,8 por 10 a la menos 6. Se parece mucho más al otro, pero hay dos cosas acá importantes. Aquí se está viendo claramente el efecto de la rigidez de la cimentación con el terreno. Aquí no hay ninguna connotación de que extremadamente rígido, esto cumple no, esto no es analítico, esto es un método basado en elementos finitos. Aquí estamos haciendo el análisis real de la cimentación en contacto con el terreno, estoy considerando la rigidez del suelo, la rigidez del cimiento en función de su espesor. Ojo, el espesor es el mismo que yo utilicé en el otro cálculo, pero aquí se siente la influencia de la flexibilidad en la respuesta desde el punto de vista geotécnico. Entonces se observa cómo, bueno, porque tengo una diferencia en las dos curvas que estoy obteniendo. Y fíjense que el valor acá en el orden de 2,1 por 10 a la menos 6 y 1,8 por 10 a la menos 6 porque no tengo amortiguamiento. Pero es interesante ver cuál será el efecto del amortiguamiento. Voy a cerrar acá y voy a abrir
otro modelo. Este ya lo tengo guardado. Voy a abrir otro modelo con amortiguamiento. Voy a abrir este con amortiguamiento. ¿Ok? Este que tengo acá. Ahora resulta que estoy trabajando para, simplemente para efectos prácticos, un amortiguamiento del 5%. ¿Ok? Estoy trabajando con amortiguamiento de Rayleigh. Aquí hay que, cuando lleguemos a este punto en el programa, los que se apunten, hago una explicación del tratamiento del amortiguamiento en elemento finito. No es igual al que utilizamos en los métodos analíticos. Entonces hay que hacer una especie de equivalencia. Pero en líneas generales ya estoy considerando una fuente de amortiguamiento en la respuesta. Vamos a ver los resultados ahora con amortiguamiento. Vamos a pedirlo acá con amortiguamiento. Acuérdense los valores anteriores, 2,1 10 a la menos 6, 1,8. Vamos a ver qué nos da acá. Yo me vengo acá y bueno, podemos pedir igual, por ejemplo, que me muestre la fase 2, que es donde está el equipo, y que nos los muestre en términos de desplazamientos totales. Y vamos a ver la gráfica. Vemos acá la gráfica que nos la muestra acá. Y bueno, ahora este valor nos da 2,07. Fíjense que no varía casi nada. Digo, bueno, vamos a ver la otra junta. Vamos a ver la otra junta, la del borde. Vamos a pedir acá para el otro nodo que me muestre igual la deformación total y que nos las muestre acá. ¿Y me da cuánto? 1,7 por 10 a la menos 6. Este sí me da muy parecido al que teníamos en el Excel, ¿no? Fíjense que no hay casi variación. ¿Por qué no hay casi variación? Bueno, porque resulta que cuando analizamos este problema y nos vamos ahora a las razones de frecuencia, la frecuencia de excitación contra la del problema, o era la vertical, y me vengo acá. Bueno, resulta que la razón de frecuencia es 0,278, es decir, la frecuencia de excitación es un 27% la frecuencia natural del sistema. Entonces el efecto del amortiguamiento realmente es muy bajo porque tengo esto casi que fuera de fase. Es decir, esto es un problema de un sistema, de un equipo de media frecuencia, pero la velocidad de rotación versus el cimiento que tenemos hace que la respuesta no sea tan sensible a la presencia del amortiguamiento en términos de amplitudes como tal. Fíjense lo interesante de dominar estos conceptos porque esto es lo que nos va a permitir calibrar la respuesta cuando esto ya esté más cerca. Y sí, hay recomendaciones de alejar estas frecuencias a unos ciertos valores para que no tengamos fenómenos de resonancia. Sin embargo, yo siempre indico, y háganlo siempre, por favor, que independientemente de que ustedes tengan una frecuencia alejada de otra, un 20%, un 15%, hagan el análisis de vibraciones, porque puede que el fabricante de igual forma te diga, tu vibración máxima es tanto, y si te excedes, ya tú sabes los problemas que vas a tener. Entonces, en este caso, cerramos acá, y esto es interesante porque esto está incorporado acá como una herramienta de análisis para el que va más a la parte geotécnica. En una herramienta como Plaxis yo no recomendaría hacer el análisis que si de los pilotes con las turbinas y tal. No, para nada. Esto es una herramienta muy geotécnica. Y este es un problema que tiene mucha componente de dinámica estructural, pero que depende del terreno. Entonces, este tipo de modelos son interesantes para calibrar los parámetros, el modelo constitutivo que se puede utilizar, los niveles de amortiguamiento y esto integrado con los otros métodos de análisis que hemos visto de forma manual con el código, trabajando con estas rutinas de cálculo, modelándolos en SAP 2000, por ejemplo, ya lo podemos hacer. Lo mismo lo vamos a hacer, por ejemplo, con las plataformas elevadas. Este que está acá, fíjense, este es un sistema donde está. Incluso acá está los resortes con interacción sobre estructura. Está modelado el fenómeno de interacción sobre estructura. Y allí yo voy a, bueno, lo mismo, podemos llevar esto al ampliado, ¿ok? A la vista extruida para que se observe aquí los componentes, los elementos. Fíjense que acá tengo unos nodos que me están modelando esa barra rígida, ese eje rígido de la turbina. Y bueno, aquí puedo ver rápidamente, este es un análisis en condición de steady state. Este es interesante porque en steady state yo voy a poder identificar las frecuencias que tiendan a ser críticas en la respuesta. Aquí me va a importar cuando se prenda y se apague la turbina y cuando esté en condición de operación. Entonces son tres rangos que voy a poder evaluar acá y con un análisis steady state voy a poder identificar en qué frecuencias puede haber problemas de vibraciones y voy a chequear esa vibración y voy a revisarla contra la norma ISO para garantizar que todo esté en orden. Esto mismo que tenemos acá en SAP 2000 también lo vamos a hacer con Vidagen.
Acá sí está modelado los muretes de soporte del equipo y la misma cosa lo vamos a poder hacer, el mismo análisis que tenemos en SAP 2000 lo vamos a poder hacer en Midagen. Porque además van a poder disponer de una licencia académica para poder reproducir todos los ejemplos, tanto superficiales, con pilotes, con plataforma elevada, utilizando la herramienta Midagen. Pero fíjense que está toda la ruta detallada desde el componente geotécnico hasta el componente estructural y de evaluación. Entonces, bueno, señores, eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. No me queda más que invitarlos a participar, aquellas personas interesadas en sumergirse en este mundo de diseño de cimentaciones para equipos dinámicos, a nuestro programa en diseño técnico estructural de bases para equipos dinámicos que inicia el 20 de mayo. Está interesante, un programa de 2 meses, es intensivo. De por sí, yo siempre digo que la vida se nos va y que no tenemos mucho tiempo para estar estudiando tanto. Entonces, estos son programas intensivos cortos, de manera que en 2 meses dejamos este tema marcado, listo. Ya tengo esto controlado y ya en 2 meses resuelvo este problema de cimentaciones y de plataformas para equipos vibratorios. Vamos a estar trabajando con la normativa, principalmente la 6351, otros documentos derivados de la 6 para el tema del hormigón y otros documentos de referencia como el propio ACE para plataformas elevadas de turbinas que se les mencioné hace un momento. Vamos a trabajar con Midagen, que tiene licencia académica incluida como parte del alcance del programa. SAP 2000, el que utiliza SAP 2000 va a poder hacer también, ¿no? Lo va a poder hacer también con SAP 2000. Dynaen y Dynapile. Dynapile no se los mostré hoy, pero también hay una sesión donde les muestro un poco resolver estas funciones de impedazo también con Dynapile. No es el mismo método de Dynaen, les muestro un poco las diferencias para que puedan tener una sensibilidad de lo que hace cada una de ellas. El Plaxis, que ya lo hemos podido ver el día de hoy, de manera que también puedan involucrarse con eso. Plaxis tiene una versión de prueba de 15 días a la que pueden acceder perfectamente para reproducir estos modelos. Geo5 y el Pile también hay una sesión donde yo muestro lo que típicamente hace el geotécnico, porque el geotécnico, como les decía, no se mete con esto, pero él inicialmente hace un análisis convencional para lo que utilizamos Geo5 y puede hacer un análisis de piloto ante cargas laterales donde combinamos Geo5 y el Pile. Ahí les muestro qué hacer con cada una de ellas y ya luego sí pasamos al rollo dinámico. ¿Ok? Y las rutinas de cálculo en MATCAD, como las he visto, sin embargo, tengan en cuenta que para el caso de bloques rígidos de cimentación superficial, van a tener acceso a esta hoja Excel, que bueno, se la quedan y la tienen perfecta como herramienta de validación rápida, adicional a todas las rutinas de cálculo que obviamente incluye el programa. Ya al comienzo hemos detallado un poco lo que es el alcance general del programa. Acá simplemente les menciono los diferentes módulos que tendremos. Un primer módulo, introducción al diseño base de equipo vibratorio. De por sí acá la primera sesión, a mí me gusta mucho, me parece muy adecuada porque es de dinámica de estructuras. La primera sesión en vivo es de dinámica de estructura, pero tengan en cuenta que las personas que han cursado programas de formación en sísmica ya conocen nuestra metodología. Los que no, les comento. Todo este material va en un campus, va en un aula virtual. Esto es imposible enseñarlo en una sesión en vivo. Yo hoy hice récord en mostrar toda esta cantidad de información en menos de 2 horas, pero esto va en un aula virtual donde ustedes tienen los tutoriales, tienen el paso a paso, tienen los esquemas de modelado, tienen los cálculos resueltos, tienen las explicaciones numéricas, las sesiones y están las sesiones en vivo que son muy parecidas a las de hoy, a las que hemos hecho el día de hoy donde vamos a ir revisando cada módulo o cada tópico subtema de cada módulo como tal, ¿no? Por ejemplo, en el módulo 1 vemos la introducción al diseño base de equipo vibratorio, la normativa, las cargas, los tipos de maquinarias, etcétera. Luego en el segundo módulo, el diseño de cimentaciones superficiales. Bueno, ya creo que hoy hemos visto bastante de cómo funciona esto. Vemos los criterios de diseño, discutimos, vemos un ejemplo. Yo saco un ejemplo como el que vimos el día de hoy, lo explicamos paso a paso, lo resolvemos, comparamos con el software para que tengan eso cerrado. Luego hacemos lo mismo con cimentaciones profundas, la individual primero, qué es lo que hace el geotécnico, cómo la dimensiona, cómo es el análisis de cargas laterales, qué limitaciones tienen los análisis asociados a grandes deformaciones, que es lo que típicamente haría cualquier geotécnico, para análisis dinámico, en donde hablamos de pequeñas deformaciones. Entonces ahí les hablo un poco de la transición, les muestro los ejemplos, hacemos unos cálculos numéricos, comparamos la misma dinámica de superficiales, la aplicamos en profunda.
Luego vamos a los soportes de equipos dinámicos y ahora sí vamos a lo que sería el diseño sísmico, cómo dimensionarlo, cómo calcular las funciones de impedancia, todo completo. ¿Ok? De manera que aquí ya está todo, la estructura de soporte ya resuelta, el pórtico elevado, la plataforma, todo al detalle como ya para entrega, para proyecto como tal. Recomendaciones de diseño y constructivo. Y este programa, al igual que muchos otros en sísmica, tiene un módulo de nivelación, un módulo de mecánica de suelos y un módulo de dinámica de estructura, simplemente para poner algunos puntos claros antes de empezar a trabajar, ¿no? Para optar al certificado de aprobación, deben presentar un proyecto en el que se hace el cálculo de las funciones de impedancia de una cimentación superficial, según la 6351. Esa cimentación servirá de soporte a un equipo dinámico de media frecuencia. Se deben validar las amplitudes de deformaciones verticales, laterales y rotacionales según los criterios dados por el fabricante. Y luego, de forma opcional, se puede simular el comportamiento obtenido analíticamente mediante herramientas como Midagen o SAP 2000. La aprobación se logra ya con la verificación manual, pero si ya quieren dar el siguiente paso, pueden ir a las herramientas y pueden incluso presentar la propuesta de diseño estructural. En el equipo docente, bueno, estamos profesionales de diferentes áreas, en el área estructural, área técnica, en el área industrial, profesores de mucha experiencia, profesor Chesuría, que está más en el módulo de recomendaciones constructivas, van a tener apoyo en todo lo que es el manejo de los software, las herramientas, los tutoriales, el apoyo en el uso de los diferentes software de cálculos que están presentes en el programa. Y bueno, ingenieros de proyectos que también hacen vida activa en los foros, atendiendo consultas, revisando criterios. Y bueno, de verdad que es un sitio bien, bien interesante para irnos al detalle máximo. Y como les decía, este programa en particular, yo estaré presente en la totalidad de las sesiones en vivo para revisar todo esto al máximo detalle posible. Como les comentaba al comienzo, si hacen clic acá y solicitan el folleto académico, van a poder descargar este folleto, este documento, y bueno, ahí tienen todo el detalle. ¿Ok? Ahí tienen todo el detalle de los temas, los módulos, los bloques, está todo detallado a nivel técnico, pero nuestra tutora Ana Berrío ya les ha puesto allí en el panel el enlace para acceder a nuestra web, para que puedan ir a la web y verlo con detalle. Si